Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde las noticias vuelan y el chisme estelar nunca descansa. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el torbellino de rumores, confirmaciones y sobre todo, mucho drama del Corazu Superíndice 3N. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, conquistó corazones y, de repente, nos dejó con el alma en vilo al anunciar su separación. ¿Lo adivinaron? Nos adentraremos en el misterioso y fascinante mundo de Hande Rafael y Kerem Bürsin, porque las señales, las indirectas y los murmullos en el aire apuntan a una sola y explosiva conclusión superíndice 3N. ¿Podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte? Antes de que me lance de lleno a esta bomba noticiosa, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Ustedes no se queden atrás, únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de exclusivas, chismes jugosos y mucho pero mucho entretenimiento. No se lo querrán perder. Ahora supónganse superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje lleno de superíndice 3 nitas y esperanzas. Vamos a recapitular un poquito para refrescar la memoria de aquellos que se hayan perdido al buen detalle. Hande Rafael y Kerem Bürsin, dos talentosísimos actores turcos, nos regalaron una cómica arrolladora en la exitosísima serie Senkalkam. Su interpretación superíndice 3N de Eda y Serkan no solo conquistó Turquía, sino que se extendió como la superíndice 3 Lbora por todo el mundo, generando una legión superíndice 3N de fans enamorados de su romance en la ficción superíndice 3N y, lo más importante, de su innegable conexión superíndice 3N fuera de las CU maras. Y es que la magia de Senkalkam trascendió la pantalla. La serie en su fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Más allá de la trama romántica y los paisajes encantadores de Estambul, lo que realmente cautivó al público fue la autenticidad percibida en la relación superíndice 3N entre los protagonistas. Los guionistas inteligentemente incorporaron elementos de la personalidad de Hande y Kerem en sus personajes, lo que hizo que Eda y Serkan se sintieran más cercanos y reales. Desde el principio, las redes sociales se inundaron de vídeos y ediciones de momentos clave entre Eda y Serkan. Los fans analizaban cada mirada, cada toque, cada sonrisa, buscando pistas de una posible relación superíndice 3N fuera de la pantalla. La especulación superíndice 3N era constante, alimentada por la química innegable que irradiaban Hande y Kerem en cada escena. Era difícil creer que dos personas con tanta conexión no estuvieran enamoradas en la vida real. Los rumores sobre un romance real entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi desde el principio. Al principio ambos lo negaron rotundamente insistiendo en que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, las pruebas eran demasiado evidentes para ignorarlas, miradas superíndice 3 cómplices, sonrisas tímidas, gestos cariñosos fuera del set. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre el tema. Kerem, con una sonrisa pícara, respondió algo así como: Hande es una gran amiga, la quiero mucho, pero no hay nada más que amistad entre nosotros. Hande, por su parte, se limitó a sonreír tímidamente y a confirmar las palabras de Kerem. Pero sus ojos la delataban. Se notaba que había algo más allá de la amistad. Y es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem en el set era innegable. Se ayudaban mutuamente con las luneas, se daban consejos sobre la actuación y se reían juntos entre toma y toma. Incluso el equipo de producción superíndice 3N de Senkalkam comentaba lo bien que se llevaban y lo mucho que se apoyaban. Era evidente que había una conexión especial entre ellos. Finalmente, después copyright de meses de especulaciones y presión superíndice 3N medio tica, Hande y Kerem decidieron confirmar lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados y viviendo una hermosa relación superíndice 3N. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans estallaron de alegría y los apodaron Anker, un nombre que rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Su romance era un cuento de hadas moderno, una historia de amor salida directamente de la pantalla a la vida real. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, viajaban por el mundo, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban inseparables. Parecía que nada podía romper su burbuja de felicidad. La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N fue como un regalo para sus fans.
De repente podían disfrutar libremente de su amor, sin tener que esconderse ni negar nada. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y siendo invitados a los eventos más importantes de la industria del entretenimiento. Su amor era un ejemplo para muchos, una prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Recuerdo que una de las fotos más icónicas de su relación superíndice 3N fue una en la que aparecían abrazados en una playa paradisíaca. Ambos lucían radiantes de felicidad, con el mar de fondo y el sol iluminando sus rostros. Esa foto se convirtió en un símbolo de su amor y fue compartida millones de veces en las redes sociales. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente complicadas. La fama, la presión superíndice 3N mediática, las agendas apretadas y los constantes viajes pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue una excepción superíndice 3N. A principios del año pasado, los rumores de crisis comenzaron a intensificarse. Las fotos juntos en sus redes sociales disminuyeron drásticamente, dejaron de comentar las publicaciones del otro y se les vio cada vez más distanciados en eventos públicos. Los fans al principio se negaban a creer que su pareja favorita estaba pasando por un mal momento. Intentaban encontrar explicaciones lógicas a su distanciamiento, argumentando que quizás estaban muy ocupados con sus proyectos profesionales o que simplemente querían mantener su relación superíndice 3N en privado. Pero a medida que pasaban los días, las señales de crisis se volvieron más evidentes. Las revistas de chismes comenzaron a publicar artículos sobre supuestas discusiones entre Hande y Kerem, hablando de celos, infidelidades y diferencias irreconciliables. Los rumores se propagaron como la superíndice 3 Lbora en las redes sociales, generando una ola de preocupación y tristeza entre sus fans. Finalmente la bomba explotó, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, problemas de agenda y la presión de la fama. Ambos guardaron silencio y pidieron respeto a su privacidad durante este difícil momento. La separación superíndice 3N de Hande y Kerem fue un golpe muy duro para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, como si hubieran perdido a dos amigos cercanos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos actores, pidiendo que reconsideraran su decisión superíndice 3N y que intentaran solucionar sus problemas. Recuerdo que durante semanas, no se hablaba de otra cosa en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación analizaban cada detalle de su ruptura, buscando culpables y especulando sobre las posibles causas de su separación superíndice 3N. Fue un momento muy difícil para Hande y Kerem, que tuvieron que lidiar con la presión superíndice 3N mediática y con el dolor de su propia ruptura. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque la trama da un giro inesperado. En las últimas semanas, las redes sociales han estado ardiendo con rumores de que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Escucharon bien. Al parecer el destino, o quizás un buen guionista, está volviendo a juntar a estos dos tortolitos. Este resurgimiento de esperanza entre los fans es como una luz al final del túnel. Después copyright ese de meses de tristeza y desolación superíndice 3N, la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos ha despertado la ilusión y la fe en el amor verdadero. ¿Qué ha desatado esta ola de especulaciones? Pues bien, varias señales apuntan en esa dirección superíndice 3N. Primero, se ha visto a Hande y Kerem en los mismos lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. No estamos hablando de coincidencias aisladas, sino de encuentros repetidos que han llamado la atención de los paparazzis y de sus fans más observadores. Por ejemplo, se dice que fueron vistos cenando en el mismo restaurante en Estambul, aunque no llegaron juntos ni se fueron juntos. También se rumorea que ambos asistieron a la misma fiesta privada, aunque evitaron ser fotografiados juntos. Estos encuentros casuales han sido interpretados por muchos como una señal de que Hande y Kerem están intentando retomar el contacto. Algunos creen que están aprovechando la oportunidad para hablar y aclarar sus diferencias, mientras que otros piensan que simplemente están disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni expectativas. Pero lo más intrigante son las interacciones sutiles en las redes sociales. Hande y Kerem han comenzado a dar me gusta a las publicaciones del otro, algo que no hacían desde su ruptura.
Además, ambos han publicado mensajes enigmáticos en sus cuentas de Instagram que muchos interpretan como indirectas dirigidas el uno al otro. Por supuesto, esto podrá ser una simple coincidencia, pero tratándose de Hande y Kerem, es difícil no pensar que hay algo más detrás de todo esto. Por ejemplo, Hande publicó Superíndice 3 recientemente una foto de un atardecer en Estambul con la frase: "A veces, el final es solo el principio de algo nuevo". Kerem, por su parte, compartió una imagen de un libro de poemas de amor con el título: "El amor verdadero nunca muere". Estas publicaciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por sus fans como un indicio de que ambos están pensando el uno en el otro y que están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. Y para añadir más leña al fuego, algunas fuentes cercanas a la pareja han asegurado que Hande y Kerem han estado hablando y que se han reunido en secreto varias veces para intentar solucionar sus diferencias. Al parecer, el tiempo separados les ha servido para reflexionar y darse cuenta de lo mucho que se echan de menos. Estas fuentes también afirman que ambos están dispuestos a intentarlo de nuevo, pero que quieren mantener su relación en secreto por el momento para evitar la presión mediática. Estas declaraciones de fuentes anónimas han alimentado aún más las esperanzas de los fans. Aunque no hay una confirmación oficial, el hecho de que personas cercanas a la pareja afirmen que están intentando reconciliarse es un motivo para creer que hay una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Hande y Kerem no confirmen nada oficialmente, no podemos dar nada por sentado. Pero, ¿acaso no es emocionante la posibilidad de que esta pareja vuelva a estar junta? ¿Acaso no merecen una segunda oportunidad? Yo creo que Hande y Kerem tienen una química innegable y una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Sería maravilloso verlos superar sus diferencias y volver a ser felices juntos. Incluso me atrevería a decir que su historia de amor, con sus altibajos y sus momentos de felicidad y tristeza, es un reflejo de las relaciones de muchas personas. Por eso quizás su historia ha conectado tanto con el público. Porque muestra que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Ahora bien, seamos realistas. Incluso si Hande y Kerem deciden reconciliarse, no será fácil. Tendrán que enfrentarse a los mismos problemas que les llevaron a la ruptura: la fama, la presión superíndice 3 en mediática, las agendas apretadas y la distancia. Pero si ambos están realmente enamorados y dispuestos a luchar por su relación, creo que pueden superar cualquier obstáculo. Tendrán que aprender a gestionar mejor su tiempo, a comunicarse de manera más efectiva y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Tendrán que construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre esta posible reconciliación. ¿Son fans de Anker? ¿Creen que tienen futuro como pareja? No se corten y cuéntenmelo todo. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Hande Rafael y Kerem Bürsin, basándonos en rumores, señales en redes sociales y fuentes cercanas a la pareja. Aunque nada está confirmado, la esperanza revive y nos permite soñar con una segunda oportunidad para este romance que cautivó al mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de esperanza y chismes jugosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que este es su espacio para mantenerse al día con todas las noticias del espectáculo. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios sobre Hande y Kerem. ¿Les gustará verlos juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez funcionará? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de esta bomba y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas, chismes y mucho entretenimiento. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.